Hola, ¿qué tal mis hermanos? Dios les bendiga mucho, espero que estén bien. En esta ocasión vamos a estudiar el capítulo número 2 del estudio de apologética. En esta ocasión iniciemos con un tema que más que un tema es una pregunta. ¿Existe Dios? Esta palabra es una palabra que muchas personas o en muchas ocasiones nos hacen cuando quieren argumentar su forma de vida. Y entonces en esta ocasión, en este capítulo 2 tomamos como tema esa palabra, ¿existe Dios? Y acompañado de este tema, traemos al estudio el argumento de la cosmología o cosmológico. Si analizamos un poco la definición, la palabra cosmológico, la primera palabra es cosmo. Cosmo es un término griego que significa todo lo que existe, el universo y todos sus componentes. Eso es lo que significa cosmo. Ahora bien, la palabra cosmológico más bien es un argumento para mostrar la existencia de Dios en un universo. Bien, si podemos decir que el argumento cosmológico a favor de la existencia de Dios busca probar que si algo existe se debe a que hay un Dios que lo creó. O dicho de otro modo, sin un Dios creador, nada podría ni llegaría a existir. Dios puede existir sin el universo, pero el universo no puede existir sin Dios. De este modo, el argumento cosmológico intenta demostrar que el universo no es una entidad necesaria, y no puede por tanto explicarse a sí mismo. La esencia del argumento es probar que el universo fue causado por un agente que no es parte del mismo universo, ni fue causado por nadie. En pocas palabras, este argumento cosmológico nos hace ver que la existencia de Dios no es meramente necesaria, en la existencia del universo, porque Dios ya existía antes. El universo es un ente de un todo, pero aún en ese ente de un todo, Dios formó ese todo. Bien, vamos a pasar a esta parte del argumento cosmológico de Kalam. Vamos a tratar de explicar un poco, ¿cómo lo puedo decir? De una manera más bien que se entienda. Hablar de filosofía y entrar a la parte filosófica de argumentar la existencia de Dios es un poco compleja. Espero que me tengas paciencia y vayamos de la mano, y si es posible que repitas y repitas el video para que podamos ir entendiendo los conceptos y entender cómo la filosofía ha tratado de demostrar que existe Dios y que no existe Dios. Pero aunado de esta filosofía, la ciencia también se ha sumado a demostrar que existe Dios y que también no existe Dios. Las posturas de diferentes personas intelectuales en la antigüedad procuraron en su gran mayoría demostrar la existencia de Dios. Actualmente, hoy en día, la maldad ha aumentado y la realidad es que no hay inventores. Antiguamente los inventores en su gran mayoría reconocían a un Dios vivo, reconocían a un Dios poderoso, reconocían que fuera de él nada podían hacer, y muchos de ellos utilizaban la parte del libro de Eclesiastés y decían que todo lo que está hecho ya fue hecho, y ese argumento por mucho tiempo los filósofos utilizaron para poder dar a entender que aún el conocimiento que ellos traían no podían argumentar nada más porque todo ya estaba hecho. Pero vamos a analizar esta parte del argumento cosmológico de Kalam. Espero que vayamos entendiendo parte por parte y poderte dar a entender un poco más fluido el concepto. Bien, dice que el argumento cosmológico de Kalam busca demostrar el universo, busca demostrar que el universo no es eterno, que necesariamente debió de haber tenido un comienzo. Bien, este argumento fue formulado por primera vez por filósofos cristianos,
pero no cobró verdadera fuerza hasta la Edad Media, cuando pensadores del islamismo pusieron atención en él, llamándole kalam. Es una palabra árabe que significa conversación o discurso, pero tiene connotaciones mucho más amplias que la acercan a la filosofía y a la teología. El eje central de este argumento es la idea de que existen dos clases de infinito: los infinitos potenciales o abstractos y los infinitos reales o concretos. El argumento Kalam toma lo que podemos conocer sobre esta serie infinita de números y usa ese conocimiento para demostrar que el universo debe haber tenido un comienzo. Bien, los infinitos potenciales se componen de un conjunto de números que pueden crecer incesantemente al agregar otro número a la serie. Por ejemplo, los segundos en un cronómetro son potencialmente infinitos. Una vez presionado el botón, se genera una serie de números o instantes, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y sigue avanzando, y no cesa de contar hasta que tú lo detienes. Si el cronómetro se detiene, los segundos si el cronómetro no se detiene, los segundos podrían seguir acumulándose. Y esto se le puede llamar al menos un infinito potencialmente abstracto, vamos. Sin embargo, los infinitos potenciales nunca son infinitos reales. Un infinito potencial siempre es un conjunto finito de números al que se le puede agregar un elemento más y más y más y más y más, que lo que cuenta no es el llegar al final, sino es cómo comenzó. Ese es el argumento de Kalam. Bien, los infinitos reales o concretos son conjuntos de números que no pueden incrementarse, puesto que debido a su propia infinitud, el conjunto incluye a todos los números. O sea, no es que vaya aumentando o vaya creciendo. Los infinitos reales ya existen, vamos, los números ya existen, pero jamás terminan. O sea, puede sonar algo irreal, pero ya es un número que existe. Es como cuando estás con tu esposa, o cuando uno anda de novios con su esposa y le preguntas, oye, ¿cuánto me amas? ¿Cuánto me quieres? Y tú dice, no, pues yo te quiero de aquí al cielo. Y entonces, ¿tú cuánto me quieres? Y el otro le dice, de aquí hasta el infinito y más allá. el infinito real no tiene fin, no, se cuentan todos los números que existen. Es el infinito real, todo lo que existe, y la verdad es que ya no existen elementos que se puedan agregar. Si esto te resulta un poco difícil de comprender, se debe a una muy buena razón. Los infinitos reales no existen ni pueden existir en el mundo físico. Bueno, no sé si me di a entender con esta parte, pero voy a tratar de darte un ejemplo. Imaginemos que tú tienes una colección infinita de discos compactos y cada CD tiene un número infinito de melodías. Si escuchas un solo CD, escucharías tantas melodías como si escucharas todos los CDs de la colección, una cantidad infinita, y sin embargo son infinitos de diferente tamaño. Este argumento filosófico de Kalam nos da una palabra clave de la existencia de Dios, y dice que el infinito real no puede existir en el mundo físico. Vuelvo a repetir, el infinito real no puede existir en el mundo físico. Bien, esta postura nos da 4 argumentos. El primero es existir sin que su existencia dependa de nada ni de nadie. Número 2, tener el poder de crear de la nada. Número 3, tener voluntad para hacerlo o no. Número 4, tener las características de existir fuera de la creación. Y el versículo base de esto está en Génesis capítulo 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y el segundo versículo está en Isaías 40:28.
¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual crió los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. El siguiente versículo está en Isaías 45:18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Bien, y el siguiente punto es el argumento cosmológico tomista. Este viene del fundamento de la obra de Tomás de Aquino. Tomás de Aquino trató de probar la existencia de Dios a partir del movimiento. El movimiento es un efecto y como tal responde a una causa. Según Tomás de Aquino, todo lo que se mueve es movido por otro. Esta cadena en la que una cosa mueve a otra, que a la vez mueve a otra, no pudo extenderse indefinidamente. Tuvo que haber una causa y un efecto. Y utiliza una palabra: todo lo que se mueve es movido por otro. Y la segunda palabra es: debe haber una causa primera que pone a todos en movimiento. Si no existe una causa primera que inicie la acción, todo quedaría inerte y sería inútil. Y esa primera causa Tomás de Aquino le llama Dios. Bien, Tomás de Aquino recurrió a una variante de este argumento para llegar a la segunda demostración. Este argumento no se basa en el movimiento, sino en la existencia de lo que él llamó causa eficiente. Todo lo que existe debe su existencia a otra cosa. Debe haber una causa primera que explique la existencia de las otras causas. Esta causa primera debe estar presentada por un ser que existe por sí mismo y cuya existencia no puede o no depende de ningún otro. A este ser que existe por sí mismo, no contingente, se le llama Dios. Ahí vemos nuevamente cómo Tomás de Aquino argumenta la parte de que todo tiene un principio y que ese principio y ese motor pues es Dios. Bien, y por último, el argumento cosmológico leibniziano. Y empieza con una pregunta: ¿por qué existe algo en lugar de nada? Este argumento cosmológico presenta un enfoque algo diferente del Tomás de Aquino. En lugar de argumentar a partir de la causa, Levin argumentó que debe haber una razón suficiente para la existencia del universo. Levin acepta los argumentos de la causa presentados por Tomás de Aquino y señaló que todo lo que existe tiene una razón que está fuera de sí mismo y que es previa a su existencia. Del mismo modo que no puede haber una sucesión infinita de causas, tampoco puede haber una sucesión infinita de razones. Por tanto, el universo no puede ofrecer explicación suficiente para el estado de cosas ni para su existencia. La única razón suficiente debe encontrarse fuera del universo, en un ser cuya existencia se explique por sí misma y sea necesaria. Y a este ser lo llamamos Dios. Bien, en conclusión, el argumento cosmológico tiene una larga historia y numerosas religiones lo utilizan de manera efectiva. Su propósito no es demostrar todos los atributos y las características de Dios, sino únicamente su existencia. Y aunque el argumento cosmológico no demuestra cuál de todas las religiones es la verdadera, sí permite identificar varias religiones. Y prácticamente de este argumento nacen, ahora sí que la justificación de las religiones. Por ejemplo, la religión musulmana, el judaísmo, el cristianismo. Y aparentemente esas tres visiones son compatibles, pero más adelante estaremos estudiando un poco más de lo que son las religiones.
En realidad existen cuatro argumentos para comprobar la existencia de Dios. El que vimos nosotros un poco más detallado fue el cosmológico, pero existe un segundo llamado teleológico, uh, que quiere decir telos, que significa propósito, el axiológico, axios, que significa juicio, y el cuarto, ontológico, antos, que significa ser. El apóstol Pablo hace su propia argumentación. Pablo dijo que todos los hombres conocen acerca de Dios, porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Romanos capítulo 1, verso 19 al 20. Bien, hay un segundo argumento, es argumentos a partir del propósito del diseño. Este propósito es específicamente eh, parte más bien del diseño inteligente de un ser creador. Por ejemplo, todo diseño implica un diseñador. Hay un gran diseño en el universo, número 3. Por lo tanto, debe haber un gran diseño en el universo. Bien, en el Salmo 133, 14 al 15 dice: Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras. Estoy maravillado, y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en lo oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Bien, hay otro argumento, este argumento se llama argumento a partir de la ley moral. Este puede plantearse, o más bien está basado en el orden moral del universo, más que en su orden físico. Estos postulan que la causa del universo debe ser moral, además de poderosa e inteligente. Y pone 3 puntos. El primero dice: todos los hombres son conscientes de una ley moral objetiva. Número 2, las leyes morales suponen un legislador de ellas. Número 3, por lo tanto, debe haber un supremo legislador moral de la ley. Esos son los 3 puntos que trabaja el argumento a partir de la ley moral. Y Romanos capítulo 8 nos dice: porque lo que es imposible para la ley, por cuanto era débil para la carne, Dios enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa de pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Eso está en Romanos capítulo 8 del 3 al 4. Ahora bien, si no hubiera una ley moral objetiva, entonces no podría haber juicio de valor correctos ni erróneos. No pensáis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Mateo capítulo 5, 17. Bien, el siguiente argumento se llama argumento a partir del ser, y la palabra nos dice que cuando Dios reveló su nombre a Moisés, dijo: yo soy el quien soy, dejando muy en claro que la existencia, el ser, es su principal atributo. Éxodo capítulo 3, 14. ¿Cuál es la mejor manera de probar que Dios existe? El argumento es a partir de la creación del mundo, animales y seres humanos. Este argumento es la existencia a partir de un ser que creó todas las cosas. Bien, ya por último, para concluir esta parte de estudio, si nosotros queremos comprobar que Dios existe, podemos utilizar estas teorías o estos argumentos filosóficos de la creación de Dios. Pero más que comprobar o utilizar estas teorías filosóficas, de dónde provienen estas teorías en la antigüedad,
Es importante como cristianos considerar que nosotros debemos demostrar que existe un Dios poderoso, que Dios tiene ciertas cualidades en nuestras vidas espirituales, que esas cualidades pues representan nuestra fe y el cristianismo como tal, argumentando que Dios es poderoso, que Dios es inteligente, que nuestro Dios es un Dios moral, que es un Dios necesario, que es un Dios único y que es un Dios de toda la creación. Ese es el argumento principal del cristiano. Nosotros debemos comprobar que Dios existe a partir del testimonio y a partir de lo que Dios ha generado en nosotros. Nosotros podemos argumentar de diferentes maneras. Puede ser esa parte argumentativa a partir de estos argumentos que la filosofía nos dan, o comprobar la existencia de Dios a partir del testimonio como cristianos, como defensores de la fe, como aquellos portadores de luz y de milagros del cual Dios ha hecho. Y nosotros podemos argumentar, bueno, tal vez pues Dios no ha hecho milagros en mí, podemos argumentar eso, pero la realidad es que no es así. Dios ha mostrado el milagro más grande, que es la salvación en la cruz del Calvario. Bueno, pues Dios te bendiga, mi hermano. Espero hayamos entendido esta parte filosófica y nos vemos a la próxima.